En este vídeo vamos a empezar a utilizar ImageReader para crear rollovers. Bien, vamos a aprender a dividir un sector en varios sectores, a agrupar sectores seleccionados en una tabla, a aplicar un estilo de texto deformado a una capa de texto y muchas cosas más. Bien, pero lo primero que tenemos que hacer es hablar un poquito acerca de los rollovers. Los rollovers son efectos web familiares que alteran la apariencia normal de la página web sin enviar al usuario a una página web diferente. Normalmente este comportamiento se lleva a cabo como señal visual para resaltar que el área es una zona activa y que el usuario puede hacer clic para que suceda algo, como que se abra otra página web. Los efectos o estados de rollover representan diferentes condiciones en la paleta capas. Bien, vamos a crear estados de rollover. Los rollover remotos unen un estado de rollover con un sector para cambiarse por un sector diferente. Bien, también tenemos que hablar, ante todo, y lo primero, los estados de rollover en ImageReader. Está el sobre, que activa una imagen cuando el usuario desplaza el puntero por encima de la imagen. Abajo es cuando se activa la imagen cuando el usuario presiona el botón del ratón sobre el sector o el área del mapa de imágenes. También otro estado es al hacer clic, que activa la imagen cuando el usuario hace clic con el ratón sobre el sector. La personalizada, aquí tenéis que tener cuidado porque esto es para los que sepáis utilizar o programar JavaScript. Bueno, y de estos estados, estos son unos pocos, hay bastantes, tendréis que mirarlos. Bien, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué paletas vamos a utilizar normalmente para hacer los rollovers? Bien, pues es la de capas y la de contenido web, que la podéis sacar dentro de ventana, en capas y contenido web, como ya sabéis. Bien. ¿Qué más vamos a utilizar? Lo primero, pues vamos a crear nuestro primer rollover. Nos vamos a hacer uso al principio de las vistas. Vamos a mostrar las reglas. No, las reglas no hace falta. Vamos a mostrar las guías para poder situarnos mejor. Bien, vamos a crear nuestro primer rollover. Bien, tendremos que elegir nuestra herramienta sector como ya la conocéis. Perdonad, pero yo como no tengo un lugar tan amplio, tengo que estar moviendo muchas cosas. Bien, y vamos a seleccionar esta letra de aquí, que es museo. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? En la paleta de contenido web, que es esta de aquí, como veis se me ha creado un sector que es museo, y vamos a pinchar sobre la herramienta de crear estado de rollover. Como veis se me ha creado un estado de rollover. Y ahora, ¿qué efecto queremos que haga? Bien, vamos a seleccionar en el cuadro de herramientas la herramienta texto y en las opciones, que están aquí arriba, vamos a seleccionar el de crear contenido, crear un texto deformado. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que seleccionar museo y ahora sí deformar el texto. Vamos a poner ojo de pez y vamos a curvarlo un 30%. Damos OK y ya en teoría tendríamos que tener nuestro rollover hecho. Para poder visualizarlo tendríamos que pulsar sobre el menú herramientas, sobre esta conmutar la visibilidad de sectores,
y dar sobre previsualizar documento. Como veis, si yo paso por encima, se me ha creado un efecto rollover encima de esta sección. Y como veis, si veis en la paleta de contenido web, cada vez que paso por encima, se activa y desactiva los sectores que hemos creado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es crear y dividir un sector y además crear una tabla a partir de esos sectores. Bien, lo primero es, vamos a dar a normal y como veis voy a hacer que todos estos botones sean un sector. Bien, pinchando en la herramienta sector que ya conocéis, voy a pinchar aquí primero, si consigo, perdonad, aquí, y voy a arrastrar toda esta zona. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar las guías, lo primero, para que no nos molesten mucho. Y ahora vamos a hacer mostrar. Quitamos las guías. Bien. Ahora lo que vamos a ir es a sectores, dividir sector, que es esta sección de aquí. Nos saldrá un menú y en dividir horizontalmente sectores hacia abajo vamos a poner 5, ya que son las opciones que tenemos y como veis se han situado perfectamente. Damos OK y se nos habrían creado 5 sectores nuevos. Bien, y en la tabla de contenido web ya tenemos seleccionado todas los sectores que acabamos de crear. Pulsaríamos sobre agrupar sectores en tabla, que sería esta opción de aquí. Pulsamos, como veis, hace un icono donde se han creado todas las secciones dentro de contenido web. Bien, cuando creamos estas tablas podemos volverlas a renombrar y volverlas a colocar sin que afecte a esta colocación. Si nosotros pinchamos doble clic, vamos a llamar a este que sería la de contacte. ¿Y por qué sé eso? Porque cuando pincho encima se me coloca una línea amarilla encima, como si estuviera seleccionada. Voy a llamar a contacte y ya estaría. A esta miembros, a esta exposiciones, a esta tour y esta acerca de. Bien, y ahora vamos a colocarla. Voy a ir situando todas y como veis no me ha afectado en ningún momento a la colocación que tenía aquí en mi tabla de secciones. En este vídeo vamos a empezar a crear algunos rollover que afectan a la visibilidad de capa. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo tengo unos efectos ya hechos que son colores de menú encima, que son celdas, que lo único que hacen es, si lo queréis observar, es que aclaran la vista, o sea, la visión de los botones. Es muy sencillo y lo que quiero es que al pasar por encima salga este efecto. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Bien, en contenido web pinchamos encima de acerca de, pulsamos sobre crear estado de rollover y se nos crea un estado de sobre. Bien, el que queremos es el de cel 1, que es esta celda de aquí. Bien, pinchamos sobre la visibilidad de color de menú de encima,
pinchamos en Cell 1 y hacemos que se vea. Bien, ahora, importante, pinchamos encima de normal, de la capa normal en contenido web. Y como veis, se me ha ocultado. Para poder observar que se me haya creado bien este efecto, pulsaríamos sobre esta herramienta de aquí, que es previsualización del documento, y lo que haríamos es que si al pulsar, como veis, se me crea el efecto. Este efecto lo tenéis que hacer en todos. No lo voy a hacer yo porque es una tontería y es muy sencillito, pero tener en cuenta que lo primero que tenéis que hacer es seleccionar para poder ver los colores de menú, o sea, toda la carpeta, luego la capa, seleccionarla y luego visualizarla. Bien, porque si no, luego vais a tener problemas y no vais a poder saber qué os ha pasado o qué habéis hecho mal. Así que tener esto bastante en cuenta. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otro estado de rollover usando los estilos de capa. Bien, primero voy a quitar la herramienta de previsualización de documento. Voy a pinchar encima de acerca de y voy a otra vez a crear un estado de rollover. Si veis, me ha creado uno que se llama abajo. Pues yo lo voy a cambiar. Pincho encima de abajo 2 veces y voy a hacer que sea al hacer clic. Doy OK y como veis se me ha cambiado y es al hacer clic. Cierro los colores de menú y voy a ir sobre los botones del texto. Y lo que voy a hacer es que en el efecto voy a hacer que se visualice. Como veis, es un efecto de iluminación, o sea, que la letra parece se aparece con una luz detrás. Bien, vuelvo a pinchar en normal y vuelvo a pinchar sobre previsualización del documento. Voy generándolo. Como veis, se me va cambiando y si pincho, como veis, se me ha iluminado. Es muy sencillito, pero recordad los pasos. Siempre al terminar de hacer el rollover, pulsar sobre normal, porque si no, no se os van a cambiar, no se os van a ejecutar los cambios. Es muy sencillito. Pincháis, creáis el nuevo rollover, asignáis la capa donde queréis que se visualice y luego probar. Siempre probar. Y como veis, el resultado es muy bonito y es muy sencillo. Si veis, para que salga el rollover tiene que haber este simbolito de aquí, que es el simbolito que nos indica que existe un rollover activo.